Porque cuando empiezas a darte cuenta de que lo sagrado reside en las pequeñas cosas, todo cambia en tu interior. Es como si Dios dijera en silencio: siempre he estado aquí, solo esperaba que me llamaras de verdad, y quizá por eso has llegado hasta aquí al escuchar estas palabras. Quizás este mensaje te llegó en el momento justo, cuando tu corazón necesitaba recordar que aún hay poder en las cosas sencillas, en las cosas que el mundo ha olvidado. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Me encantaría saber si has tenido alguna experiencia con agua bendita, si has sentido paz, protección o incluso algo inexplicable al usarla. Tu historia podría fortalecer a alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite esta confirmación para volver a creer. A veces, un comentario sincero basta para reavivar la fe de alguien que ya se ha rendido. Y si sientes que este mensaje te ha llegado, por favor, dale a me gusta. Puede parecer simple, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Cuando interactúas, YouTube comprende el valor de este contenido. Y así es como llevamos las palabras del Padre Pío, las revelaciones y las señales de Dios a los corazones que hoy están perdidos y buscan una razón para seguir adelante. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más vidas con este tipo de contenido. Así que, si crees que aún hay espacio para la fe, los milagros y la esperanza en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones. Así, cada nuevo mensaje te llegará en el momento justo, quizás justo cuando más necesitas una señal. Porque este espacio no es solo un canal, es un punto de encuentro, donde las historias se cruzan, donde lo que sientes importa, donde cada acto de fe crea un vínculo que nos conecta con algo mucho mayor. Y ahora, mientras respiras hondo y dejas que estas palabras penetren lentamente, quiero que recuerdes una cosa. Hay señales a tu alrededor, y lo que viene a continuación podría abrirte los ojos a algo que has estado pasando por alto. El Padre Pío solía decir que hay una guerra invisible que se libra a diario, una batalla silenciosa entre el bien y el mal, de la que pocos son conscientes. Afirmaba que el enemigo no teme a las armas humanas, sino que teme profundamente a todo aquello que lleva el poder de la verdadera fe. Y entre estas armas espirituales, una de las más poderosas siempre ha sido el agua bendita. Para él no era solo un símbolo, sino un escudo espiritual, una herramienta que Dios mismo dejó a la humanidad para protegerse cuando el alma se sentía debilitada. Muchos piensan que el agua bendita es solo un ritual antiguo, algo usado por tradición, como quien se persigna sin pensar en lo que hace. Pero el Padre Pío vio algo mucho más profundo. Dijo que cada gota bendita lleva una carga espiritual que afecta el entorno, el cuerpo y sobre todo la mente. Cuando alguien usa agua bendita con fe, es como si dijera: Dios entra en este lugar y toma el control. Es un acto de entrega, de confianza y también de autoridad espiritual. Y eso es precisamente lo que más teme el enemigo. El momento en que un ser humano decide creer de verdad. Hay una enorme diferencia entre un gesto y una intención. Un gesto puede ser mecánico, vacío, automático, pero la intención es lo que despierta el poder. El Padre Pío dijo que una sola gota de agua bendita, usada con fe sincera, puede tener más impacto que litros usados sin devoción. Porque Dios no responde al volumen, responde al corazón. Y esta verdad oculta es lo que muchos aún no comprenden. Algunos se quejan de que rezan, de que usan objetos religiosos, pero no ven resultados. Y la razón es simple. La fe se ha vuelto rutinaria. El poder del agua bendita no solo reside en su bendición, sino en cómo se recibe. Cuando alguien la usa creyendo que simplemente cumple una costumbre, el efecto es prácticamente nulo. Es como intentar encender una llama con una cerilla mojada. El gesto está ahí, pero la fuerza interior no. Por lo tanto, el Padre Pío insistía en que antes de usar agua bendita era necesario ajustar la mentalidad, renovar la fe y reconocer lo que realmente se estaba haciendo. A esto lo llamaba preparar el espíritu para el milagro. Esta preparación determina si el agua simplemente tocará la piel o penetrará el entorno, el corazón e incluso los pensamientos. Dijo que a menudo
el enemigo no necesita entrar por la puerta, porque ya está en las grietas, en las palabras irreflexivas, las emociones descontroladas y las heridas que una persona lleva consigo. El agua bendita, cuando se usa correctamente, cierra estas grietas, sella espiritualmente el espacio e impide que el mal encuentre un lugar donde afianzarse. Pero hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Usar agua bendita sin respeto puede tener el efecto contrario. El Padre Pío solía decir que algunas personas la usaban como si fuera un amuleto, sin oración, sin propósito, y terminaban sintiendo aún más confusión y resistencia. Esto sucedía porque el acto espiritual no es magia, es una decisión. El corazón debe estar dispuesto a cambiar, a abrirse, a entregarle el control a Dios. Por eso decía que el poder de la bendición reside en el reconocimiento de quien la da, no solo en lo que se usa. Esta frase resume toda la sabiduría que hay detrás de este simple gesto. No es la redoma la que protege, ni la gota la que expulsa el mal. Es la presencia de Dios la que se manifiesta cuando alguien actúa con fe. El Padre Pío lo llamó el escudo de la obediencia espiritual, porque cada vez que alguien usa agua bendita con fe, el enemigo se retira. Es como si todo el entorno se reajustara a la frecuencia de la gracia y el caos espiritual comenzara a perder su poder. La ciencia puede intentar explicar lo que sucede como un cambio de percepción, una transformación psicológica, pero hay algo más allá de la mente. Hay un impacto invisible, una energía que se mueve en el reino espiritual y comienza a restaurar lo que estaba desordenado. Quienes experimentan esta experiencia relatan sentir un alivio repentino, una ligereza en el aire, una calma que no viene de afuera, sino de adentro. El Padre Pío decía que esto sucede porque el mal se alimenta del desorden y cuando el entorno se purifica, pierde lo que lo sustenta. Pero esta purificación no ocurre por casualidad, requiere conciencia. Es como ajustar el enfoque de una lente. Si no ves lo que está fuera de lugar, nunca te purificarás por completo. El uso del agua bendita es en esencia un acto de verdad, un momento en el que uno se enfrenta a su ser interior y decide eliminar lo que ya no pertenece. Por eso, el Padre Pío comparó el agua bendita con una llave espiritual, una forma de abrir las puertas cerradas del alma y dejar entrar la luz. Y aquí es donde muchos se pierden. Quieren protección, pero no quieren un cambio. Quieren un milagro, pero no están dispuestos a soltar lo que lo impide. El propio Padre Pío dijo que la fe requiere movimiento y que el uso del agua bendita es un gesto de decisión espiritual, la decisión de permitir que Dios actúe, incluso si eso implica confrontar lo oculto. Advirtió que quienes la usan sin fe solo están mojando la pared, pero quienes la usan con fe marcan territorio espiritual, declarando que ese espacio pertenece al cielo. Esta es la diferencia entre ritual y transformación. El ritual puede ser hermoso, pero vacío. La transformación, en cambio, es viva, real y profunda. Cuando se usa agua bendita con esta comprensión, el entorno comienza a transformarse, no solo física, sino emocional y espiritualmente. Y es precisamente por eso que el Padre Pío dijo que el enemigo intenta devaluar todo lo sagrado, porque sabe que cuando el hombre redescubre el poder de la fe, se vuelve inalcanzable. Hay algo poderoso en esta comprensión. No es superstición, sino discernimiento. El agua bendita es como un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que sentimos y lo que no comprendemos del todo. Y cuando este puente se cruza con fe, la presencia divina se manifiesta de maneras sutiles, una sensación de paz, un cambio de atmósfera, una claridad mental que orienta en medio de la confusión. Por eso, cuando el Padre Pío habló sobre la guerra espiritual, no usó palabras grandilocuentes, sino directas. Dijo: el mal entra donde Dios es olvidado. Y quizás esta sea la verdad que debemos recordar hoy. El mal no puede resistirse a un corazón creyente. Cuando el entorno se purifica con fe y conciencia, lo que antes era oscuridad comienza a ceder. Y es en ese momento, cuando lo espiritual toca lo natural, que surgen las primeras manifestaciones, las pequeñas confirmaciones de que algo más grande está sucediendo. Continúe como de costumbre con la explicación de cómo estas manifestaciones comienzan a hacerse perceptibles.
mostrando que hay señales claras de que el poder del agua bendita actúa a nuestro alrededor, incluso cuando nuestros ojos aún no pueden verlo todo. Si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti sintió esta verdad, escribe en los comentarios: creo en el poder que Dios puso en las cosas simples. Cuando el poder de la fe realmente empieza a actuar, algo cambia en el ambiente y lo sientes, incluso sin comprenderlo. No es algo que se pueda medir ni comprobar con palabras, pero está ahí, presente, casi palpable. El Padre Pío decía que esta es la primera manifestación del uso correcto del agua bendita, la limpieza invisible. No es la limpieza que se hace con una escoba o un paño, sino una purificación que se produce en el entorno, en las emociones e incluso en los pensamientos. Es como si un peso que ni siquiera sabías que llevabas se levantara de repente y el silencio recuperara su significado. Lo primero que muchos notan es un sutil cambio en la atmósfera. El aire se siente más ligero, la casa parece respirar de otra manera e incluso los sonidos se escuchan más suaves. Puede ser después de una oración, después de bendecir una habitación o incluso después de rociar unas gotas en la cama, el espejo o la puerta. No importa el lugar, el efecto siempre es el mismo. Una sensación de inexplicable paz se apodera de nosotros. Es como si todo el ambiente se reorganizara espiritualmente. El Padre Pío explicó que esto sucede porque en ese momento la presencia del mal se retira y Dios comienza a asumir autoridad sobre ese espacio. Esta es la primera de las 3 grandes manifestaciones y quizás la más silenciosa de todas. Muchos la ignoran precisamente por su discreción. Esperan señales grandiosas, ruidos, visiones, algo tangible. Pero el poder espiritual no se impone por la fuerza, transforma mediante la presencia. El agua bendita no solo expulsa, sino que restaura el equilibrio. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. Entra el aire, entra la luz, y todo cambia sin ruido, sin espectáculo, simplemente por la presencia de la claridad. Quienes experimentan esta experiencia saben que tiene un impacto real. Las personas reportan que, después de usar el agua bendita correctamente, comenzaron a dormir mejor, tuvieron menos pesadillas e incluso disminuyeron las discusiones en casa. Otros informan que esa sensación constante de tensión, como si el ambiente estuviera cargado, simplemente desapareció. El Padre Pío decía que el enemigo actúa en el caos y que cuando el ambiente se purifica, pierde el control. Por lo tanto, esta sensación de paz que surge es la primera señal de que la batalla espiritual se está ganando. Pero hay algo más profundo en este fenómeno. No solo cambia el entorno físico, sino también el interior de la persona. Cuando la energía espiritual de un lugar comienza a alinearse con lo sagrado, el corazón también responde, los pensamientos se calman, la ansiedad disminuye y la mente encuentra descanso. Esto sucede porque la purificación no solo está en el aire, está en el alma. El Padre Pío llamó a este proceso renovación del espacio interior, algo que comienza externamente, pero que rápidamente se refleja en el creyente. Algunos dicen que cuando bendicen su hogar con fe, sienten como si una suave brisa lo recorriera. Otros reportan una sensación de una presencia amorosa, fuerte y serena. Y esto es precisamente lo que el mal no tolera, un ambiente donde reina la paz. La oscuridad se disuelve no con fuerza, sino con luz. Por lo tanto, cuando el agua bendita toca el suelo o las paredes, no solo purifica, sino que declara: aquí Dios reina. Es en este punto que muchas personas comienzan a comprender que el uso del agua bendita no es solo un gesto simbólico, es una decisión espiritual que transforma el espacio y a quienes lo habitan. Cuando el corazón está en sintonía con la fe, incluso las cosas más sencillas cobran poder. Y por eso la primera manifestación se llama limpieza invisible, porque actúa en dimensiones que el ojo no puede ver, pero que el alma reconoce de inmediato. Esta purificación también expone lo oculto. A veces es en este momento cuando una persona empieza a sentir incomodidad, una agitación interior o una ligera resistencia a seguir orando. Y esto, lejos de ser una señal negativa, es prueba de que algo se está deshaciendo.
El Padre Pío explicó que cuando la presencia divina empieza a ocupar un espacio, todo lo que se le oponía debe irse. Es como encender una vela en un lugar oscuro. Todo lo que vivía en las sombras intenta resistir, pero la luz siempre triunfa. Esta etapa de transformación es silenciosa pero poderosa. Ocurre tras bambalinas en el espíritu, donde se mueven fuerzas invisibles. La verdad oculta es que el agua bendita actúa no solo sobre el entorno, sino también sobre los lazos invisibles que el mal intenta crear, aquellos que alimentan la tristeza, la discordia, el miedo y la confusión. Y cuando estos lazos se rompen, el alma vuelve a respirar. Algunos describen esta sensación como un renacimiento, otros como un nuevo comienzo. Pero todos coinciden en una cosa: es una paz diferente, una que no viene de afuera sino de adentro, una paz que no depende de las circunstancias sino de la presencia. Es la paz que restaura la esperanza, que reaviva la fe, que trae la certeza de que Dios está ahí, actuando en silencio. Y es precisamente en este silencio donde el milagro comienza a manifestarse. El Padre Pío enseñó que el mal se alimenta del ruido y el desorden. Por lo tanto, cuando el ambiente se purifica, espiritualmente pierde su poder. El silencio se convierte en escudo y la calma en armadura. La paz que se instala no es solo emocional, sino espiritual. Es la señal de que el cielo está tomando el control, de que el terreno ha sido recuperado para el bien y de que la luz ha comenzado a ocupar el espacio que antes era sombra. Esta es la primera señal de que algo divino está sucediendo. Cuando el corazón siente alivio, cuando el ambiente se vuelve más ligero, cuando las palabras brotan con más dulzura e incluso los pensamientos parecen armonizarse. La limpieza invisible es el principio de todo, el primer paso de la restauración. Y una vez que comienza, no hay vuelta atrás, porque donde Dios toca, nada permanece igual. El Padre Pío decía que la verdadera fe no necesita espectáculo, solo entrega. Y es esta entrega la que prepara el camino para las siguientes manifestaciones, aquellas que revelan cuánto poder divino puede actuar cuando hay espacio para ello. Es en este punto que lo invisible comienza a hacerse perceptible, cuando los cambios internos y espirituales empiezan a reflejarse también en la vida diaria. Continúe, como de costumbre, con la explicación del despertar interior que ocurre tras esta primera purificación, mostrando cómo Dios comienza a actuar directamente en el corazón y la conciencia del creyente. Si esta parte del vídeo tocó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: sentí la paz de Dios. Tras la purificación invisible, algo en el creyente empieza a cambiar. Y no es un cambio pequeño, es profundo, silencioso y transformador. Es lo que el Padre Pío llamaba el despertar interior. Decía que cuando el agua bendita actúa con verdadera fe, no solo se purifica el entorno, es el corazón el que empieza a restaurarse. El Espíritu Santo empieza a obrar en el interior de la persona, sacando a la superficie sentimientos, recuerdos y verdades que antes estaban latentes. Es como si una parte olvidada del alma volviera a respirar después de mucho tiempo. Este despertar no ocurre de la noche a la mañana. Se manifiesta gradualmente como un amanecer. Primero surge el deseo de estar más cerca de Dios, sin que nadie le dicte nada. Es un deseo que surge solo, sin presión, sin obligación. La persona empieza a sentir la necesidad de orar, de dar gracias, de pedir perdón. Y a menudo, este deseo viene acompañado de algo aún más fuerte, una incomodidad con todo lo que antes parecía normal. Cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora les molestan. Palabras, actitudes y entornos que antes parecían inofensivos empiezan a causar inquietud. Esto sucede porque el Espíritu Santo está purificando el ser interior, mostrando lo que hay que dejar atrás. El Padre Pío dijo que esta es la señal más clara de que la gracia ha comenzado a actuar, porque cuando Dios entra, no solo calma, sino que transforma, y toda transformación requiere movimiento. Es como si el corazón fuera invitado a reorganizar todo en su interior: sentimientos, pensamientos, decisiones. La mente empieza a ver las cosas de otra manera, la conciencia se vuelve más sensible y el alma empieza a distinguir lo que viene de Dios de lo que proviene de la confusión. Este es el verdadero milagro de la fe.
cuando lo que cambia no es el mundo que nos rodea, sino nuestra forma de verlo. Muchos informan que, tras usar agua bendita con fe, comienzan a sentir una paz diferente, pero también un llamado interior. Algunos experimentan sueños espirituales, mensajes sutiles y recuerdos de situaciones pasadas que necesitan resolverse. Otros descubren que, sin darse cuenta, se distancian de lugares o personas que les hicieron daño. Nada de esto ocurre por casualidad. Es el Espíritu Santo respondiendo a la fe, guiando el corazón hacia la liberación. Cuando el agua bendita toca el cuerpo, es como si Dios dijera: he comenzado la obra en ti. Este proceso es intenso, porque el alma, al despertar, también necesita confrontar lo oculto. Y es aquí donde muchos sienten una mezcla de alivio e incomodidad. El Padre Pío explicó que esta incomodidad es señal de purificación. El Espíritu limpia el interior, eliminando lo que impide que el amor fluya libremente. A veces, una persona siente ganas de llorar sin motivo, opresión en el corazón o una mayor sensibilidad espiritual. Pero esto no es debilidad, es sanación. La verdadera fe nunca actúa superficialmente. Llega hasta donde el mal intenta esconderse. Algunos lo llaman reconexión espiritual. Y eso es exactamente el momento en que el alma despierta y se realinea con la presencia de Dios. Es como si el corazón y el cielo volvieran a hablar el mismo idioma. El Padre Pío decía que cuando esto sucede, el cielo se conmueve, porque hay alegría cuando un alma vuelve a sentir el toque de la gracia. La mente comienza a buscar el bien de forma natural, y el cuerpo también responde. El sueño mejora, los pensamientos se alivian, y el peso de las preocupaciones comienza a disiparse. Este despertar también cambia la forma en que una persona aborda las decisiones de la vida. Lo que antes estaba motivado por la prisa, la ira o el miedo, ahora está guiado por la calma y la sabiduría. Es el Espíritu Santo susurrando tras bastidores, ajustando nuestra mentalidad, enseñándonos a elegir lo que nos trae paz y no solo lo que nos da placer. El corazón despierto aprende a discernir entre lo que parece correcto y lo que realmente es. Y cuando llega esta claridad, las decisiones adquieren un nuevo significado. Dejan de ser impulsivas y se vuelven espirituales. El Padre Pío solía decir que la gente acudía a él en busca de una bendición o una oración y regresaba a casa transformada, sin entender por qué. Decía que la gracia se manifiesta no solo en milagros visibles, sino en el deseo que surge en la persona de acercarse a Dios. Este deseo, en sí mismo, ya es un signo de conversión. Es el comienzo de un nuevo camino espiritual, un camino que comienza en el interior y transforma todo lo que lo rodea. Y es en esta fase del despertar que ocurren las revelaciones más sutiles. Dios comienza a hablarte de maneras que antes no habías percibido. Puede ser a través de un versículo que te conmueve, un recuerdo que regresa con un nuevo significado, o incluso un silencio que por primera vez te brinda consuelo en lugar de angustia. Todo esto forma parte del proceso. Cuando el alma despierta, la comunicación con lo divino se vuelve natural, constante y viva. Pero esta experiencia también requiere valentía, porque cuando Dios empieza a obrar en una persona, no solo consuela, sino que revela, muestra lo que necesita cambiar, lo que debe dejarse atrás, lo que necesita sanar. Y a menudo, esta es la parte más difícil del camino. Ver las propias heridas puede doler, pero es necesario para que la transformación se produzca por completo. El Padre Pío decía que el Espíritu Santo primero ilumina, luego calienta y solo entonces purifica. La luz revela la verdad, el calor reaviva el amor y la purificación libera. Esta es la segunda manifestación del poder del agua bendita, no la que vemos, sino la que sentimos. Este despertar interior es la señal de que Dios ha comenzado a obrar desde dentro. Es el comienzo de la reconstrucción de la fe, el momento en que los seres humanos reconectan con lo divino. Es el momento en que el alma comprende que la paz no depende de lo externo, sino de lo que se ha restaurado en su interior. Y cuando comienza este cambio, es imposible volver a ser el mismo. Lo que antes pasaba desapercibido ahora tiene sentido.
Lo que antes estaba vacío, ahora tiene propósito. Es como si el corazón recibiera una nueva mirada y todo comenzara a tener sentido. Este es el verdadero impacto de la presencia divina. No solo cambia la atmósfera, sino que despierta la conciencia. Y es este despertar el que allana el camino para algo aún mayor. Pues cuando el corazón se abre, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar plenamente, guiando a la persona a un nivel más profundo de fe y transformación. Continúe como de costumbre, con la explicación de cómo esta acción del Espíritu Santo también despierta la resistencia espiritual, mostrando que el mal intenta reaccionar cuando se da cuenta de que ha perdido terreno. Si este mensaje te habló de lo que sientes, escribe aquí en los comentarios: mi corazón ha despertado. Y cuando el corazón despierta, cuando el alma empieza a alinearse con la presencia de Dios, ocurre algo curioso. El mal lo nota. Es como si la luz recién encendida llamara la atención sobre lo que vivía oculto en las sombras. El Padre Pío explicó que cuando la gracia empieza a actuar, las fuerzas opuestas intentan resistir. Aquí es donde surge la tercera manifestación, la resistencia espiritual. No es un revés ni un castigo. Es la confirmación de que algo se está rompiendo en lo invisible. El mal, perdiendo terreno, intenta reaccionar, y esta reacción se manifiesta de maneras que, a primera vista, parecen casuales, pero en realidad son señales claras de que la purificación está progresando. Algunas personas, tras comenzar a usar agua bendita con verdadera fe, notan una agitación repentina. El ambiente que antes parecía tranquilo se vuelve inestable. Surgen discusiones inesperadas, objetos caen sin explicación, se escuchan ruidos extraños durante la noche. A veces, la persona siente una ligera presión en el ambiente, una inquietud intermitente. El Padre Pío decía que, en esos momentos, el enemigo demuestra que está siendo expulsado. Es como una llama que titila antes de apagarse. El mal no quiere perder el control que tenía sobre el espacio, los pensamientos y la rutina de la persona. Por eso intenta sembrar miedo, confusión y duda, porque sabe que el miedo es lo opuesto a la fe. Pero es precisamente aquí donde la fe debe mantenerse firme. El enemigo no puede resistir la perseverancia. Intenta poner a prueba los límites de la confianza, esperando que la persona se rinda y vuelva a la misma rutina de antes. Esta es la táctica más antigua de la oscuridad: perturbar el exterior para desestabilizar el interior. Y por eso el Padre Pío siempre advertía: cuando la oración causa incomodidad, es señal de que el mal está siendo atacado. La resistencia es, por lo tanto, evidencia de que la liberación ha comenzado. No es el fin de la paz, es el comienzo. En muchos casos, esta fase viene acompañada de agitación emocional. La persona puede sentirse cansada, irritada o incluso pensar que la oración no funciona. Pero es todo lo contrario. La luz de Dios ilumina las áreas que el enemigo intentó ocultar, revelando verdades ocultas y rompiendo los lazos invisibles que lo mantenían cerca. Es como limpiar una habitación oscura. Al principio, todo parece más desordenado, pero eso se debe a que la suciedad se expone. Luego llega el orden, el equilibrio y la armonía. El Padre Pío decía que el agua bendita tiene el poder de exponer lo oculto. Dijo que, usada con fe, no solo purifica, sino que también obliga al mal a manifestarse. Por lo tanto, es común que surjan incomodidades o distracciones repentinas durante la oración con agua bendita. Esto es el mal que intenta resistirse al poder que se derrama. Pero esta resistencia nunca perdura. Es débil ante la obediencia y la presencia divina. Cuanto mayor sea la insistencia en la fe, más rápido se disipa la perturbación. También se observa un cambio notable en las relaciones. A menudo, personas que antes vivían en armonía comienzan a chocar, pero esto no es señal de fatalidad, sino de liberación. El mal odia los entornos pacíficos. Cuando se usa el agua bendita con propósito, el Espíritu Santo también comienza a actuar sobre las emociones, las palabras y las intenciones, y lo que antes estaba oculto sale a la superficie. Lo reprimido emerge. Lo que se disfrazaba de normalidad se revela. Este es el proceso natural de una profunda purificación. La gracia de Dios no enmascara el problema, lo confronta hasta que desaparece.
Muchas personas, al experimentar esta resistencia, se asustan y detienen el proceso. Pero el Padre Pío enseñó que este es precisamente el momento de permanecer firmes, porque el mal siempre intenta hacer ruido antes de irse. Lo llamó el último grito de las tinieblas. Y eso es exactamente lo que es. El enemigo hace todo el ruido posible para distraer la atención de lo que Dios está haciendo en silencio. Es en esta etapa que se prueba la fe, y es en esta prueba que se manifiesta el verdadero poder de la oración. Es importante comprender que esta resistencia no es solo externa, también ocurre dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo comienza a restaurar la mente y el corazón, surge una lucha entre lo que ya ha sanado y lo que aún necesita liberarse. Viejos pensamientos regresan, las tentaciones resurgen, los sentimientos de culpa intentan resurgir. Todo esto forma parte de la transformación. Es el interior que se resiste al cambio, porque lo nuevo exige desapego. El Padre Pío decía que el alma desea el cielo, pero el cuerpo teme perder lo que conoce. Por lo tanto, la resistencia no es solo una fuerza maligna que intenta entrar. A veces es el viejo yo que intenta permanecer. Este momento es delicado, pero también poderoso. Es donde se define la victoria espiritual. Si uno persevera, la liberación se consolida. Si uno retrocede, el enemigo encuentra resquicios para regresar. Por lo tanto, la fe debe transformarse en decisión. Aquí es donde cambia la mentalidad, donde uno aprende a orar no solo pidiendo, sino declarando, aquí no, este es el territorio de Dios. Esta simple declaración tiene un profundo impacto. El mal no puede resistirse a la autoridad de quienes creen. El Padre Pío explicó que el enemigo teme la presencia de quienes permanecen serenos. El miedo lo alimenta, pero la paz lo destruye. Por lo tanto, cuando sientas esta resistencia espiritual, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y seguir orando. No se trata de enfrentar el mal con gritos ni desesperación, sino con fe y constancia. El mal es ruidoso, pero Dios habla en silencio. Es allí, en el silencio de la fe inquebrantable, donde la resistencia se disuelve. Esta es una de las verdades ocultas más poderosas que reveló el Padre Pío. La presencia divina perturba el mal antes de expulsarlo, y esta perturbación es prueba de que la luz se expande. Cuando hay ruido, es porque la victoria está cerca. Cuando el enemigo se agita, es porque ha perdido el control. Así obra Dios. Primero, permite que todo salga a la superficie y luego establece el orden. La resistencia espiritual es la parte del camino donde muchos se dan por vencidos, pero también es donde los más fuertes se alzan. Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. Es cuando las oraciones dejan de ser palabras y se convierten en escudos. Es en este punto que el agua bendita cumple el propósito que el Padre Pío enseñó con tanta frecuencia: liberar el entorno, sanar el ser interior y restaurar la autoridad espiritual de la fe. Y es precisamente en ese momento, cuando el caos empieza a aquietarse y el alma se tranquiliza de nuevo, que la transformación se completa, porque el mal finalmente reconoce que ha perdido terreno. La atmósfera se vuelve más ligera, la mente se calma y el corazón comprende que todo tenía un propósito. Cada ruido, cada incomodidad, cada resistencia era solo un reflejo de algo que se estaba deshaciendo. Y cuando la paz regresa, ya no es la misma, es más firme, más estable, más consciente. El Padre Pío decía que la señal de la victoria espiritual no es el silencio del mal, sino la serenidad del alma. Cuando el mal cesa, el Espíritu Santo toma posesión. Y es precisamente en este punto donde comienza la siguiente revelación, cuando, tras la resistencia, emergen el equilibrio, un nuevo comienzo y el verdadero dominio espiritual sobre el entorno y el propio corazón. Continúa normalmente con la explicación de cómo mantener activa la presencia de Dios incluso después de la liberación, para que el mal no pueda regresar. Si este mensaje te habló profundamente, escribe en los comentarios: nada me aleja de la presencia de Dios. Una vez que la resistencia espiritual comienza a disiparse y la presencia de Dios se afianza, es necesario que ocurra algo esencial: la consciencia. Aquí es donde entra en juego lo que muchos pasan por alto y lo que el Padre Pío llamó
la clave para la permanencia de la gracia. No basta con usar agua bendita, hay que saber usarla, porque el verdadero poder de este gesto no reside solo en el acto, sino en la intención, la fe y el respeto que lo acompañan. El agua bendita no es un amuleto, y quienes intentan usarla como si lo fuera, descubren rápidamente que no responde a la superstición, sino a la fe viva. Es un símbolo que se activa solo cuando el corazón está alineado con lo que representa, la presencia del Espíritu Santo. El Padre Pío decía que el error más común es creer que basta con una simple acción física. Mucha gente toma la ampolla, rocía un poco por la casa y piensa que el mal desaparecerá al instante. Pero el agua bendita no obedece a este gesto mecánico, responde a la fe que la sustenta. Por eso enseñaba que antes de usarla hay que preparar el espíritu. Es un momento sagrado, no una rutina. Debe haber silencio interior, respeto y reverencia. Sostener agua bendita en las manos es como sostener un fragmento de algo divino, y el acto de rociarla debe hacerse en oración, invocando el nombre de Jesús y pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre quienes ven resultados y quienes no. El poder espiritual no se manifiesta con la repetición, sino con la convicción. La fe no es una fórmula, es entrega. Cuando alguien usa agua bendita, creyendo que participa en un momento sagrado, todo cambia. El entorno reconoce la autoridad de la fe, el cuerpo se siente ligero, el corazón está en paz. Es como si cada gota fuera una palabra de Dios, reafirmando que ese lugar y esa vida pertenecen a la luz. Pero hay algo aún más profundo en esto. El agua bendita no solo actúa como instrumento de purificación, sino como recordatorio. Despierta la conciencia de la importancia de la comunión espiritual. El Padre Pío dijo, el agua bendita es el recordatorio diario de que el Espíritu Santo aún mora entre nosotros. Y es cierto, cuando la usamos con fe, reconocemos que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva que sigue actuando aquí y ahora. Cada vez que tocas esta agua, reafirmas tu alianza con Él diciendo, Señor, entra una vez más en mi hogar, en mi corazón, en mi historia. Por eso el respeto es esencial. No se trata de miedo, sino de reverencia. Al usar algo bendecido, debes hacerlo con conciencia de lo que sostienes. Una bendición no es solo una palabra pronunciada por un sacerdote, es una consagración, es una transferencia de autoridad divina sobre algo físico, convirtiéndolo en un instrumento de gracia. Y cuando lo usas con fe, esa gracia se reactiva. Es el Espíritu Santo quien actúa a través de este simple gesto, y es Él quien produce la verdadera transformación. El Padre Pío también advirtió que usar agua bendita sin fe puede producir lo contrario de lo esperado. Dijo que tocar lo sagrado sin un corazón preparado es como llamar a una puerta sin querer entrar. En otras palabras, la intención debe ser genuina. Cuando alguien usa agua bendita solo por miedo, sin deseo de cambio, el efecto espiritual es limitado, porque el miedo cierra la puerta que la fe abre. Pero cuando el gesto se hace con amor, confianza y búsqueda sincera, entonces el cielo se manifiesta. El agua bendita se convierte en un canal directo de protección y renovación. Usarla correctamente también significa comprender que no solo sirve para alejar el mal, sino para acercarte a Dios. Cada vez que rocías agua bendita, consagras ese espacio, esa persona, ese momento. Dices, este lugar pertenece a la paz, no al caos. No solo purificas el entorno, sino también a ti mismo. Es un gesto que refuerza la decisión de vivir en pureza y armonía espiritual. El Padre Pío recomendaba que se usara de forma constante, pero consciente. Decía que el secreto está en la intención. No es la cantidad de veces que lo uses, sino el corazón con el que lo haces. Por lo tanto, aconsejaba que, al rociar agua bendita, se hiciera la señal de la cruz y se rezara una oración breve, aunque sencilla, como, Señor Jesús, purifica este lugar con tu sangre y tu bendición, que tu Espíritu Santo more aquí. Estas palabras, dichas con sinceridad, tienen un gran impacto, pues crean un vínculo directo entre la fe humana y el poder divino. Y hay un detalle que pocos conocen, pero que el Padre Pío reveló sabiamente. El agua bendita no debe usarse solo en momentos de miedo, sino también en momentos de gratitud.
dijo que el enemigo teme más a la gratitud que al exorcismo mismo, porque dar gracias es declarar que el bien ya ha triunfado. Cuando se usa agua bendita para dar gracias, en 1900, lugar de solo pedir, la atmósfera espiritual cambia por completo. La gratitud abre puertas que la ansiedad cierra. Otro punto importante es no limitar su uso al hogar. El Padre Pío recomendaba rociar con agua bendita objetos personales, en los coches, a la entrada de los lugares de trabajo y especialmente sobre uno mismo, pidiendo discernimiento y protección. Creía que el cuerpo también es un templo que necesita ser recordado. Cuando una persona se bendice con agua bendita y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reafirma esta verdad. Declara que lleva la marca de Dios y que nada tiene poder sobre quienes están cubiertos por esta presencia. Usar el agua bendita correctamente, por lo tanto, es más que una práctica espiritual, es una decisión diaria de fe. Es mantener el corazón despierto y la mente conectada con lo que realmente importa. Es transformar un simple gesto en un acto de autoridad espiritual. El Padre Pío decía que quienes comprenden este principio nunca vuelven a usar el agua bendita de la misma manera, porque empiezan a ver en ella un reflejo de la presencia de Dios obrando tras bastidores en sus vidas. Y así es como lo invisible se hace visible. Cuando el agua bendita se usa con oración, fe y respeto, crea una especie de muro espiritual alrededor de la persona, una barrera que el mal no puede penetrar, porque hay luz, vigilancia y comunión. El Espíritu Santo actúa libremente donde hay entrega, y cada gesto de fe se convierte en una semilla de transformación. Por eso el simple acto de bendecir un hogar puede tener tanto impacto, porque el poder de Dios no solo reside en el gesto, sino en el corazón que lo realiza. El Padre Pío decía que el verdadero secreto reside en vivir cada acto de fe como si fuera el primero y el último, con intensidad, sinceridad y amor. Y esto es lo que mantiene activa la presencia de Dios, incluso después de la liberación, porque la fe no termina cuando desaparece el mal, continúa sosteniendo el bien. Y cuando el corazón se mantiene firme en esta mentalidad, ninguna fuerza opuesta puede regresar. La gracia arraiga y el entorno se mantiene en equilibrio. Y es precisamente cuando la fe se estabiliza, cuando el alma entiende que la presencia de Dios es constante y no solo una ayuda temporal, que comienza a suceder algo aún más profundo, el despertar de la comunión continua con el Espíritu, ese estado en el que el corazón aprende a vivir en paz, incluso en medio de las pruebas, y continúa normalmente con la explicación de cómo esta comunión mantiene el entorno espiritualmente protegido y a la persona fortalecida ante cualquier adversidad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: quiero vivir en la presencia de Dios todos los días. El Padre Pío solía decir que hay hogares que respiran fe, lugares donde la atmósfera parece diferente, donde incluso el silencio lleva consigo la carga de la paz. Y según él, estos hogares no son así por casualidad, son hogares protegidos, bendecidos, donde la presencia de Dios es viva y constante. Decía que el agua bendita, cuando se usa con fe y oración constante, crea una especie de muro espiritual alrededor del entorno, una barrera invisible pero poderosa que impide que el mal encuentre la manera de entrar. Y lo más impresionante es que esta protección no se limita a quienes creen, también alcanza a quienes entran sin fe, a quienes llegan atribulados, cansados o perdidos. Es como si la gracia de Dios se extendiera a todos los que cruzan la puerta, tocando el corazón incluso de quienes aún no lo reconocen. Esta revelación del Padre Pío trae una verdad profunda, aunque muchos la olvidan. El entorno en el que vivimos influye directamente en nuestra espiritualidad. Cada palabra, cada pensamiento, cada gesto tiene un impacto. Cuando el hogar se convierte en un lugar de oración y pureza, el mal simplemente no soporta permanecer allí. Se retira porque ya no tiene cabida. Por eso, el uso constante del agua bendita, acompañado de fe y devoción, fortalece este escudo invisible. Con cada gota, es como si el hogar se revestiera de una armadura espiritual. El Padre Pío explicó que un hogar donde se reza se convierte en una extensión de la iglesia, un pequeño santuario donde mora el Espíritu Santo.
Creía que cuando un hogar es bendecido y quienes lo habitan mantienen una rutina de fe, la gracia se multiplica, la oración se arraiga en el ambiente y la presencia divina se extiende por cada rincón, como un suave perfume que nadie ve, pero todos sienten. Dijo que incluso quienes entran allí con el corazón apesadumbrado, sintiéndose alejados de Dios, comienzan a experimentar una levedad sin entender por qué. Es la presencia de lo sagrado haciendo lo que los humanos no pueden, sanando sin palabras, restaurando sin esfuerzo. Este tipo de ambiente no surge por casualidad, es fruto de decisiones espirituales diarias. El Padre Pío lo llamó higiene del alma. Dijo que, así como un hogar necesita estar físicamente limpio para el orden y el bienestar, el ambiente espiritual también necesita cuidados. El agua bendita forma parte de esta limpieza, pero lo que mantiene su efecto es la constancia de la oración y la fe. Un hogar donde se reza el rosario, donde se expresa la gratitud, donde se cultiva el perdón, se vuelve prácticamente impenetrable para el mal. El enemigo no soporta la armonía y ante un hogar así se ve obligado a retirarse. Muchos de los que vivieron con el Padre Pío comentaron que, al visitar su celda, sintieron una paz inusual. No había nada lujoso allí, solo un crucifijo, una Biblia y un pequeño recipiente con agua bendita. Pero la atmósfera era indescriptible. El aire parecía más ligero, el corazón se tranquilizaba. Dijo que no era el lugar en sí lo que lo hacía sagrado, sino la presencia constante de la oración. Y lo mismo ocurre en cualquier hogar. No son las paredes, el techo ni el suelo los que albergan la gracia, sino la comunión que se vive en ellos. Hay una verdad oculta en todo esto. El mal no teme el tamaño de una casa, teme la intensidad de la fe que la habita. Cuando la oración se convierte en un hábito y se recuerda con frecuencia la presencia de Dios, el enemigo no encuentra la manera de actuar. Puede que incluso lo intente, pero se encuentra frente a una fortaleza. El Padre Pío decía que donde hay fe viva, el mal no puede resistir. La luz lo sofoca, y esta luz no es visible a los ojos, pero se siente en el espíritu. Se manifiesta en gestos sencillos, en la serenidad de las conversaciones, en la bondad compartida, en la ausencia de caos en el hogar. Por eso animó a los fieles a tener siempre un frasco de agua bendita en casa, como símbolo de esta vigilancia espiritual, no por superstición, sino por la conciencia de que la presencia divina necesita ser nutrida, recordada y cuidada. Dijo que los hogares donde hay agua bendita reciben una gracia continua, como si Dios mismo pasara por ellos cada día, bendiciendo a quienes viven allí. Y cuando hay oración constante, esta bendición se renueva constantemente. Pero el Padre Pío también advirtió que no basta con rezar de vez en cuando. La fe debe ser viva, activa y estar presente en el fondo de la vida diaria. El enemigo no teme a quienes rezan solo en momentos de necesidad, teme a quienes rezan incluso en paz, porque este tipo de oración echa raíces profundas, construye muros fuertes y transforma el hogar en un territorio donde el mal no puede respirar. Esta constancia es lo que diferencia un hogar protegido de uno vulnerable. Y lo más hermoso de esta revelación es que la protección se extiende más allá de los muros. El Padre Pío decía que una casa consagrada extiende bendiciones incluso a las calles circundantes. Creía que los hogares llenos de la presencia de Dios tienen un campo espiritual que se expande, alcanzando a quienes pasan. ¿Cuántas veces entra un visitante y sientes algo bueno, pero no puedes explicarlo? Es un reflejo de la presencia divina, que se manifiesta de forma natural, sin necesidad de explicaciones. La gracia es silenciosa, pero su impacto es inmenso. Cuando un hogar vive esta realidad, incluso las situaciones difíciles parecen tener un peso diferente. Las pruebas llegan, pero no lo agobian. Las tormentas llegan, pero no lo derriban. Esto sucede porque hay algo más fuerte que sostiene ese lugar, una fuerza que viene de arriba. El Padre Pío decía que un hogar protegido por la fe es como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. El mal puede rodearlo, pero no puede penetrar la luz. E incluso cuando lo intenta, se topa con una barrera invisible: la oración, la pureza y la fe que se renueva cada día.
Este es el secreto de los hogares protegidos. No son muros de piedra, sino muros espirituales. No se construyen con ladrillos, sino con gestos de fe. Y cuando un hogar se sustenta con esta energía espiritual, todo en él se transforma. Las conversaciones se apaciguan, las relaciones se fortalecen, la mente encuentra paz. Es como si el aire mismo transportara un toque de paz. El Padre Pío decía que el enemigo puede acercarse, pero no puede permanecer donde hay pureza, porque la pureza lo asfixia. Y es precisamente cuando el entorno alcanza este nivel de armonía espiritual que ocurre el milagro silencioso. El hogar se convierte en una fuente de bendición para los demás. Quienes entran lo sienten, quienes lo viven lo perciben, y quienes oran mantienen viva esta conexión invisible entre el cielo y la tierra. El hogar se convierte en un reflejo de la presencia divina, y la gracia, que antes parecía provenir solo del exterior, ahora comienza a fluir desde el interior. Y cuando esta realidad se hace parte de la vida cotidiana, la fe deja de ser algo momentáneo y se convierte en un estado de presencia. El hogar se convierte en un espacio de paz permanente y el corazón aprende a descansar incluso en medio del caos, sabiendo que hay una protección mayor que lo sostiene todo. Esta es la promesa que reveló el Padre Pío, que el hogar donde se recuerda a Dios cada día se vuelve inquebrantable. Y es en este punto del camino que lo invisible comienza a manifestarse de maneras aún más sutiles y poderosas, mostrando que la gracia no solo protege, sino que también multiplica. Continúe como de costumbre con la explicación de cómo esta presencia continua de oración mantiene el hogar espiritualmente fuerte y el corazón preparado para reconocer las señales de Dios. Si este mensaje te habló, escribe aquí en los comentarios: mi casa es de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior sintió esta presencia, esta paz que llega cuando el corazón se abre a la verdad. Y es hermoso ver que esto sucede, porque cada vez que alguien comprende el valor de la fe y lleva este mensaje a su hogar, un nuevo hogar se protege y un nuevo corazón se fortalece. Así que, si esta palabra te resonó, dale a me gusta, no solo como un gesto, sino como una forma de decir creo. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que puedan necesitar el mismo toque que tú sentiste hoy. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones como esta. Con cada nuevo video, profundizamos en las verdades espirituales que transforman el alma y revelan las profundidades ocultas de la fe que el mundo ha olvidado. Y si este mensaje realmente te habló, escribe en los comentarios: este mensaje era para mí. Así sabré que te quedaste hasta el final y que esta semilla encontró el lugar correcto para florecer. Aquí tienes un video que complementa a la perfección lo que experimentamos hoy. Haz clic y sígueme. Entenderás cómo el poder de Dios continúa manifestándose de maneras que quizás nunca hayas notado.